Este es su programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús. Me da mucho gusto tener otra vez su sintonía y conmigo está la licenciada Gaby de nuevo. Bienvenida, Gaby. Gracias, pastor. Siempre es una bendición acompañarlo en este programa y que nuestros televidentes pues puedan bendecirse con los temas que hablamos por acá. En esta oportunidad, pastor, quisiera que platicáramos acerca de las pruebas o tribulaciones que como seres humanos pasamos en el transcurso de nuestras vidas, ¿verdad? Para eso vamos a mencionar en Santiago 1:2, que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir, ¿verdad?, que pues todos vamos a tener en distintas situaciones pruebas. Y pues entonces quisiera que habláramos acerca de esto. ¿Con qué finalidad existen estas pruebas o distintas pruebas en nuestras vidas? Bueno, mira, hermana, lo que pasa es de que tenemos que entender que la vida cristiana es un proceso de crecimiento. Y entonces vamos adquiriendo cierta estatura conforme Dios vaya trabajando con nosotros. Y cuando llegamos a una estatura, Dios obviamente nos permite examinar para poder hacer una retroalimentación de qué aprendimos y qué nos hace falta reforzar, como cualquier maestro. Sí. Usted sabe que un maestro se dedica un tiempo, un periodo, en nuestro sistema le llamamos una unidad, explicando, dando un contenido, pero es lógico que un buen maestro tiene que evaluar. Sí. Y qué mejor maestro que nuestro Dios para poder evaluar o saber evaluar. Entonces, conforme el Espíritu Santo va trabajando en nosotros una serie de enseñanzas, una serie de conocimientos, es obvio que el mejor maestro nos va a examinar, y el buen maestro ni siquiera anuncia cuándo es el examen, sino que el examen viene de repente. De repente dice comprobación de lectura, comprobación de poder ver que has asimilado de lo que has escuchado, de lo que te he enseñado, de lo que he grabado en tu corazón. Entonces Dios va a probar lo que nosotros estamos aprendiendo en Él. Sí. El examen, ¿a quién le sirve más el examen? ¿Al maestro o al alumno? Desde luego el examen le va a servir al alumno, porque el alumno va a ver dónde tiene que reforzar, qué es lo que no le puso interés, pero es importante, y realmente también va a encontrar que gracias a Dios en los aciertos que tuvo, quiere decir que hay cosas que se asimiló, y lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces las pruebas son necesarias, hermana. De hecho, el Señor Jesús dijo, es necesario, por boca de Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Sí. O sea, es una necesidad. Esto no es algo si usted quiere o no. Y voy a orar para que nunca me venga una prueba, para que nunca tenga una lucha, para que nunca tenga una adversidad, es lo más ridículo. O vamos a confesar, hermanos, y a decretar que nunca tendremos un sinsabor en la vida. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Cuando la Biblia dice que es necesario, o sea, es una necesidad que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Usted quiere entrar al reino, yo quiero entrar al reino, pero es necesario, para poder entrar, es un requisito necesario haber aprobado una serie de exámenes. Esos exámenes se llaman pruebas. Ahora, su pregunta es, ¿por qué? Ahí usted leyó Santiago 1, ahí más adelante del pasaje que usted está leyendo, dice ¿por qué? Dice para que la prueba vaya quitando la escoria que tenemos. Sí. ¿Por qué? Tenemos una naturaleza que se enferma, que teme, que se trauma, que tiene resentimientos, que tiene temores. Tenemos una naturaleza conflictiva. Y la purificación de nuestras almas se da a través de la prueba. Y Santiago pone el ejemplo del oro. Dice que el oro, usted sabe que el oro, de hecho cuando yo entré a una mina de oro una vez, yo pensé que el oro iba a estar brillando, que iba a ser amarillo. Y lo que encontré fue, jamás pensaría yo que eso es oro. Yo encontré una piedra negra, ennegrecida.
Pero eso, cuando pasa por un proceso, y sobre todo por el fuego, es que ya va tomando color, maleabilidad y brillantez y pureza. Entonces, pero el fuego es lo que hace es entonces darle bendición al oro. Y dice que nosotros somos como el oro y nuestra fe es como el oro, que el fuego de la prueba lo que hace es eliminar escoria de nosotros para que quede la mejor pureza, para que quede solamente lo que es del espíritu y se vaya eliminando lo adámico terrenal, es decir, que lo rojo lo vayamos eliminando de nosotros, lo rojo adámico, y que permanezca lo azul del Adán celeste en nosotros, hasta que ya no se vea lo humano nuestro, sino se vea lo divino de él. Y entonces podamos decir como Pablo un día, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Porque eso lo podemos decir como una confesión, pero que realmente sea una realidad está muy cardíaco, sobre todo cuando sale el carácter, sobre todo cuando estamos en un momento de excitación, de enojo, a ver si ahí vive Cristo. Es Cristo el que vive en nosotros y no el viejo hombre, el que sale a relucir. Y la Escritura es muy clara en decir que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Pero ¿qué instrumentos tiene Dios para hacer morir lo terrenal en nosotros? Pues tiene su nombre, su palabra, su sangre, la administración, la llenura del Espíritu Santo, pero también tiene las pruebas. Exacto. Acuérdese que el fuego purifica. Y en la Biblia las pruebas son fuegos. Y son fuegos no destructivos, sino que son fuegos purificadores. Tenemos un ejemplo muy claro, muy común quizá en el mundo cristiano, de aquellos 3 varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos cayeron dentro del horno de fuego, pero entraron con ataduras en las manos y ataduras en los pies. ¿Qué pasó con ellos? Lo que pasó fue que cuando entran al fuego, ellos no sufren daño. Incluso cuando salieron del horno, ni siquiera el cabello tenía olor a humo. ¿Me explico? Sí. Pero entonces, ¿para qué sirvió ese fuego? Ese fuego rompió las ataduras de las manos, las ataduras de los pies, y los acercó a la comunión del cuarto varón. Porque acuérdense que en el horno de fuego se acercó el cuarto varón y tuvieron comunión íntima con el cuarto varón. Ese cuarto varón es una cristofanía, es Cristo llegando al horno de fuego. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo con ese ejemplo tan claro? Nos está diciendo que cuando entremos a una prueba, Dios no quiere destruirnos, no quiere que suframos, que padezcamos. Lo que Dios quiere destruir son las ataduras, son las amarras, es la idolatría, el ocultismo que todavía haya, malos pensamientos, malos sentimientos, orgullo, soberbia, jactancia, todo lo que es de la carne y lo que es del mundo y lo que es del hombre viejo. El Señor, a través del fuego purificador de las pruebas, quiere irlo eliminando. Y para muestra, los hospitales. Vaya usted a un hospital y vaya a visitar a los cristianos, y la gran mayoría le va a decir a usted que ellos, gracias a la enfermedad, a la hospitalización que tuvieron, a los dolores, al estar cerca de la muerte, al estar, hermana, en situaciones críticas, quieren arreglar sus vidas, quieren arreglar sus corazones, quieren enderezar su senda, van a dejar una práctica pecaminosa, van a dejar el alcohol, van a dejar las amantes, van a dejar cualquier cosa, gracias al fuego purificador de la prueba. Entonces, benditas pruebas que nos rompen ataduras, ligaduras y algo más. Vaya usted a esos hospitales y le va a decir a la gente: fíjese que aquí sentí ya a Dios, vinieron a orar por mí y ya me reconcilié porque siento a Dios ahora. O sea que si una prueba nos va a acercar a la comunión con el Señor, nos va a subir de nivel de intimidad con Dios, pues bienvenidas esas pruebas. Entonces, como dice Santiago, alégrense, hermanos, cuando estén en diferentes pruebas, porque pareciera paradójico que alguien me dijera: hermano, pero yo como en un hospital me voy a alegrar, como yo en un momento difícil de la vida, económico, familiar, me voy a alegrar. Entonces dice que la alegría no debe ser una carcajada así simple o una sonrisita. Dice que nos gocemos con sumo gozo. ¿Qué entiende usted por sumo gozo? Una carcajada, un brinco de júbilo. Pero por favor, si estás en pruebas, dice Santiago,
esa es la actitud que deberíamos de tomar. Sí. La actitud de tener un sumo gozo, una alegría a un grado super, hiper, mega, hiper superlativo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos está arreglando. Porque las cadenas se rompen, las ataduras se rompen. Entonces, si esta prueba viene a mí para hacerme un mejor esposo, un mejor padre, un mejor diácono, un mejor anciano, un mejor líder, un mejor siervo de Dios, un mejor hermano, un mejor vecino, pues benditas tribulaciones, si nos van a acercar a la comunión con el Señor y van a romper ataduras. Entonces las pruebas son necesarias. Sí, y en lo natural es al contrario, ¿verdad? Y cómo se puede estar gozando si está pasando por una situación tan difícil. Pero bien es cierto. Perdón, hermana, y perdón que le interrumpa, pero ahí es donde hay que aclararle a esa gran cantidad de gente que dice que Dios no enferma y que dice que Dios no empobrece. Sí. Y porque es una total ignorancia la Escritura. Mire, ya que tengo aquí la Biblia a la mano, me gustaría mucho poder buscarle a la gente, porque yo me he encontrado con mucho cristiano ignorante. Sí. Y digo ignorante con respeto en el sentido de que no leen la Biblia, sino que solo repiten lo que predicadores irresponsables dicen desde el púlpito. Exacto. Entonces yo me he encontrado con mucha gente que dice, hermano, fíjense que estoy enfermo, pero como Dios no enferma. Entonces yo quisiera leer el canto de Ana, que el canto de Ana es un salmo glorioso de donde muchos hemos cantado, hermana, el canto de Ana. Sí. Por ejemplo, el canto de Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Esta frase, este párrafo, este versículo, yo lo he escuchado cantar en muchas iglesias cristianas. Sí. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en Él se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios, y no hay santo como nuestro Dios. Yo he oído que mucha gente canta este pasaje. Sí. De donde entendemos que este pasaje, este capítulo 2, es una verdad escritural que no podemos negar. Y esta es una gran verdad. Sí. Y qué bueno que se cante porque estamos cantando la Biblia. Pero este mismo canto, este mismo capítulo 2, que es del Espíritu Santo para nuestro tiempo, y por eso lo cantamos, también en el verso 6 dice, Jehová mata. Y note usted que mucha gente dice, no, Dios no mata. Por favor, Jehová mata y Él da vida también. Sí. Y todo lo que hace Dios es bueno en gran manera, ¿no? Exactamente. Entonces cuando Dios mata es bueno. Sí. Cuando Dios da vida también es bueno. Porque todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Exacto. Dice que Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Exactamente. Y el verso 7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece. Abate Dios y también enaltece. Y levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentar junto a príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Entonces a veces leemos lo que nos conviene a la carne, porque también este pasaje lo usa mucho en el calor cristiano. La gente que cree que Dios no empobrece, que Dios no mata, usa mucho esto de que Dios nos hace sentar junto a príncipes de su pueblo, y es cierto. Pero ¿por qué no leemos completo el pasaje? Sí. Y el pasaje completo también dice que Dios mata, empobrece y abate. Hermano, ¿y por qué Dios quiere empobrecer? ¿Y por qué Dios quiere? Porque es la forma de purificar. Exacto. ¿Cómo purificaron a Jonás? Jonás era un rebelde, todos lo conocen como un profeta rebelde. Hay hasta cantos de niños donde se habla del profeta rebelde Jonás. Pero ¿cómo lo enderezó Dios? A través de un monstruo marino, a través de llevarlo al Seol, y de que dice que su alma llegó. La versión de las Américas dice que su alma llegó al Seol, o sea que murió. Exacto. Y la muerte fue un instrumento para poder llevarlo al Señor. Le voy a poner un ejemplo, Lázaro. ¿Cuántas almas se convertían viendo a Lázaro antes de morir? Ninguno. Ninguno, nadie. Pero después de que murió Lázaro, la gente se convertía viendo a Lázaro. Entonces la muerte fue un instrumento de Dios. Llevó hasta la muerte a Lázaro para que al resucitarlo, la gente creyera en Jesucristo por Lázaro. Solo con verlo, ya ni siquiera con predicar. Sí, sí, ¿Me explico? Entonces Dios sí mata. sí. Y le puedo hablar un montón de testimonios. Por ejemplo, usted sabe que había una mujer que era estéril.
en los días de Elías. Sí. Entonces el niño creció porque la mujer que era estéril dio a luz. Un milagro extraordinario. Sí. Pero el niño se le enfermó y se murió. Sí, cualquiera diría. Entonces fíjese qué interesante. La mujer estéril, cuando quedó embarazada, no le atribuyó la gloria a Dios. Fíjese qué interesante. ¿Cómo lo sé yo? Porque cuando se muere el hijo, entonces le manda a pedir ayuda a Elías, y Elías resucita al niño. Entonces cuando resucita al niño, le dice a la viuda: ahora conozco que eres profeta de Dios. Hasta ahí reconoció un ministerio y reconoció la palabra profética de Jehová. Hasta ahí. Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Usó la muerte de un niño, lo resucita para que crea. Sí. Ahí se le activó la fe a la señora. Entonces Dios sí mata. Sí. Sí. Dios empobrece. Claro que sí. No a Job lo empobreció. Exacto. La gente dice que fue el diablo. Mire, Sí. es que esa es la cosa. Yo en una oportunidad vi un programa donde habían aproximadamente 5 ministros de la palabra, y ellos tenían un gran debate. ¿Quién empobreció a Job? ¿El diablo o Dios? Exacto. Mire, hermana, la Biblia es muy clara, porque la Biblia no hay necesidad que elucubrar, que imaginar, que inventar, que deducir. Sí, realmente cuando la la leemos. misma Biblia nos dice, verso 10 de Job 42: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Verso 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, y dice todo lo que tuvo. Pero dice el verso 11, que es lo que me interesa. Dice que cuando Job ya sanó, vinieron sus hermanos, las hermanas de Job, todos los que antes lo habían conocido una prosperidad, y comieron con él pan en su casa, se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, no el diablo, que Jehová había traído sobre él. Eso lo dice la Biblia. Así es. Entonces la pregunta es: ¿y por qué Dios permite que un hombre justo, porque no es por mal portado, Exacto, sino ahí un es hombre la justo, recto, diferencia. temeroso a Dios, pase por esa aflicción que no fue de un día, 2 días? Sí. Fueron varias semanas las que Job tuvo en Fueron conflicto. varias pruebas, ¿verdad? No fue solo ¿Por qué una. Dios permite eso? Porque aquí lo dice, después le da el doble. Pero Job, para recibir el doble, no está preparado. Hay que quitarle temores, hay que quitarle angustias, hay que quitarle miedos. Entonces, ¿qué hace Dios? Utiliza este tipo de pruebas para purificar a su siervo, y cuando el siervo ya crece en nivel espiritual, en nivel de comunión, que el mismo Job dice: antes yo todo lo que tenía, lo tenía por la fe de lo que había oído. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué dice eso? Que creció el nivel de intimidad y de comunión con Dios. Entonces, la prueba lo que hizo con Job es subirlo de nivel de intimidad con Dios. ¿Para qué? Para poder recibir el doble de lo que tiene. Entonces, Dios quiere darnos a nosotros el doble de lo que tenemos, el triple. Pero para eso tiene que prepararnos. Y la preparación es a través de aprobar pruebas. No de padecer pruebas. De aprobar con gozo sumo, con alegría, las pruebas. Entonces, la actitud mía frente a las pruebas tiene que ser de alegría, y de una alegría en gozo sumo. Exacto. Usted leyó el pasaje, Santiago 1. Sí. Y esto se va a conseguir solo teniendo relación con Dios también. Porque a veces la gente se queja y se queja y se queja de la prueba, pero tampoco tiene una relación con Dios, tampoco clama, tampoco lo busca. Entonces, mire, los ministros entonces tendríamos menos problemas o menos trabajo si la gente en la prueba, en vez de buscar al pastor, se gozara y se alegrara, y el pastor dijera: ¿y este por qué está más alegre que antes? Y le contestara: es que estoy en prueba. Quiere decir, hermana, por lo que usted está diciendo y por lo que leyó, que nosotros tenemos que tener más alegría en la prueba que cuando no hay prueba. Y los cristianos a veces hacemos todo lo contrario, porque somos mal enseñados. Exacto, sí. Sí, y tenemos que tener claro, ¿verdad? Ante todo, número uno, que Dios es amor. Y si nosotros entendemos que Dios es amor, vamos a entender que una prueba es una prueba de amor. Es como un padre, ¿verdad? Que si castiga o de repente le quita algo al hijo, no es
para hacerlo sentir mal, no es para que se sienta fracasado, ni al contrario, ¿verdad? Solo quizá quisiera aclarar algo, hermana, porque usted habla ahorita de castigo, y el castigo no es una prueba. Dios castiga, sí, que es otra cosa que la gente no sé por qué dice que Dios no castiga. Sí. Y que uno puede vivir en la gracia como se le dé la gana, y que Dios no le va a meter a uno un barazo porque estamos Sí. en la gracia. Exacto. Eso está totalmente desactualizado del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto Dios trata hasta a sus hijos de tal manera Sí. que Dios puede permitir que alguien por corrección, por barazo, sea entregado a Satanás Sí. para Él es el que destrucción lo de su pone. carne. Sí. A ver si no son juicios. Mire, dice la Escritura en Corintios 11 que Dios a la iglesia de Corinto la había enjuiciado por participar indignamente de la Santa Cena, Sí. de tal manera que Dios los había castigado con muerte, con debilidad y con enfermedades. Y ese no era el diablo. No, pues. Era Dios actuando en disciplina a los que no tienen reverencia ni disciernen el cuerpo y la sangre del Señor antes de participar de la Santa Cena. Entonces, pero ahí vemos Sí. juicios que Dios emite en el Nuevo Testamento. Y toda la Biblia está plagada de eso, hermana. Bueno, pero no es el tema. El tema es esto. No es lo mismo pasar por una prueba, que es un examen para que yo crezca y madure. Sí. Ahora, el castigo es la consecuencia a caminar mal, a pasar la pecar, prueba. a reincidir, a ser amonestado por el Señor y continuar en el error del camino. Entonces ahí sí viene un castigo. Entonces la prueba viene al bien portado o al mal portado. Sí. En cambio el castigo viene solo al que mal está portado. portándose mal y que ya fue reprendido, pero endurece la cerviz, endurece sus oídos, engrosa su corazón. Entonces viene Dios y le mete un barazo. Y de que Dios mete barazos, ay hermana, Sí, los léanse mete. las 7 cartas que el Señor le envió a la iglesia, no al mundo, no a Israel, a la iglesia. Y ahí vamos a encontrar, si no te apartas del pecado, te mete tiro en cama, te enfermo. Exacto. Otra vez Dios enfermando. Y a tus hijos también, para Sí. que vean que Dios también puede, cuando ya un papá ya no tiene como para pagar las facturas, hasta los hijos puede llegar a pagar las facturas que los padres no alcanzaron a pagar. Vemos una serie en Hechos de los Apóstoles, vemos, hermana, en las cartas del apóstol Pablo, y vemos incluso en Apocalipsis juicios que Dios envía a su pueblo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Sí. Entonces, decir que hoy Dios no corrige, no castiga, no enjuicia, es ignorar la Escritura, y quizás sea la razón por la cual tenemos mucha inmoralidad en la iglesia, por creer que usted puede vivir como se le dé la gana, y que como estamos en la gracia no le va a suceder nada, que Dios no castiga, que Dios no enjuicia, Sí. engañando a la gente. Y quizá también sea la razón por la cual tenemos mucha gente debilitada, Sí, mucha gente que no enferma quiere y cambiar. mucha gente muerta. Fíjese que como Dios es el mismo, en el Nuevo Testamento se habla de que Dios castigó a la gente con muerte. Y yo le aseguro que mucho joven, no todos desde luego, pero mucha gente, mucho hombre, mucha mujer, que muere en hospitales, que mueren en accidentes, cristianos, muchos fueron cortados de la vida física por Antes. vivir una vida inmoral. Y ya lo dijo el apóstol Juan, hay pecados que lo van a llevar a la muerte. Y por más que se ore, Dios no va a responder, porque ese pecado va a llevar a la muerte a la gente. Exacto. Pero es preferible que Dios corte físicamente a una persona a que se condene eternamente. Exacto. Hay mucha gente que Dios enferma. Corintios 11, Dios enferma gente en la iglesia, no al mundo, porque Dios no corrige hijos ajenos, Dios corrige a sus hijos. Sus hijos, sí. Y tenemos gente enferma y aún gente debilitada, dice el apóstol. De tal manera que hay gente que va a leer la Biblia y se duerme. Va a orar y se duerme. Va a orar y termina pensando en otra cosa. Sí. Quiere ir al culto en la mañana, pero ya a la hora del culto le entra una pesadez y no va. Siente cansancio. Esa debilidad puede ser un juicio que venga de parte del Señor, porque el Señor está hastiado de la conducta de la iglesia que no respeta el cuerpo y la sangre del Señor, en la cual hemos sido santificados. Yo, porque el tiempo se nos está yendo, que quede muy claro entonces que las pruebas son necesarias para crecer, para ser purificado. Y el castigo también es necesario, porque el castigo nos convierte a Dios. Sí. Una cosa es una prueba
que viene, repito, esté usted bien portado o mal, las pruebas van a venir. Sí. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener? De sumo gozo. ¿Por qué? Porque perfecciona, Sí. porque nos acerca a un nivel de intimidad con Dios. Exacto. Y si estamos mal portados, pues esperemos que Dios de repente nos meta un barazo. ¿Va? Lo que pasa es que la gente juega con la longanimidad Sí, de Dios. con el amor. Como pecó y no pasó nada, vuelve a pecar el otro día y no pasa nada. Y esa es la longanimidad de Dios, que le está dando tiempo y Para que oportunidad se a que arrepienta. voluntariamente se arrepienta y se convierta. Sí. Pero si pasado cierto tiempo no se convierte, no se arrepiente, Dios jalará la cuerda para regresar a su oveja, porque el que es de Dios lo regresan, aunque sea Sí, con no un hay buen forma. tirón, que le va a doler, que va a sentir que le zafa el brazo, pero con un tirón el Señor lo va a regresar. Amén. Sí, amén. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por su sintonía. Le repito, este es el programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su sintonía, pero me gustaría mucho tenerlo en la iglesia. Si usted no tiene dónde congregarse, yo lo invito para que se acerque a nuestras instalaciones aquí en el auditorium. Será usted muy bienvenido. Que Dios le bendiga.